El tema principal a tratar en este video es la estratificación socioeconómica y desigualdad, el papel de la educación en la movilidad social. Los integrantes del equipo son Gabriela Denise Reyes Villegas, José de Jesús Soledad Carrillo y Daniela Guadalupe Aguilar Ramos, del quinto A de Contabilidad. La movilidad social se refiere al movimiento de las personas de un nivel socioeconómico a otro. Se dice que una persona tiene movilidad cuando cambia su situación socioeconómica en relación a la del hogar en que nació. Podemos decir que el grado de movilidad social es un termómetro de la igualdad de oportunidades que las personas tienen en una sociedad para alcanzar el éxito y tener una buena calidad de vida. Los países que logran brindar dicha igualdad de oportunidades a sus habitantes aprovechan y maximizan el talento de su población. Por su parte, en los países donde no ocurre y no hay posibilidades de competir en circunstancias similares, crece la desigualdad, se generan tensiones sociales, la delincuencia incrementa y la cohesión social se deteriora. Existen diversos factores para determinar la movilidad social. Uno de ellos es la educación, porque entre mayor sea el nivel de estudios que tiene una persona, mayores son las posibilidades de ascender a un nivel socioeconómico mayor. Siendo así que la educación es la principal vía para desarrollar las competencias, pero en los países donde está limitada esto de la educación, no hay mucha posibilidad o probabilidad de que una persona pueda desarrollar sus capacidades o sus competencias, todas sus habilidades, por lo tanto no le permite ascender a otro nivel socioeconómico. Una historia de vida donde se ve reflejada la relación que existe entre la movilidad social y la educación es la historia de mi mamá. Ella es hija de un profesor y una ama de casa. Es la tercera hija de 6 hermanos. Sus 2 hermanos mayores decidieron dejar los estudios, no porque no se podía, simplemente pues por decisiones personales prefirieron contraer matrimonio. Entonces ella, al ver que no era la condición de vida, no era lo que ella se imaginaba, esto le sirvió para de ahí sacar motivación para intentar superarse. Entonces, con eso le comenzó a echar muchas ganas al estudio, puso su mayor potencial y logró terminar todos sus estudios, graduándose con una profesión en educación como su papá. Esto, a lo largo de los años, le permitió pues tener su propio hogar, su propio automóvil para uso personal, y todo esto también el trabajo le brinda los servicios de salud. La diferencia radica en que tanto mi mamá como mi papá tienen una profesión. Esto hace que ambos aporten de sus ingresos al seno familiar. Y esto ayuda a que las limitaciones sean mínimas. Entonces, gracias a esto, tengo lo básico para poder satisfacer mis necesidades. Esto incluye la educación y la vestimenta, todo eso. En lo personal, yo valoro todo lo que en su tiempo les costó mucho esfuerzo, hoy en día me pueden brindar para que yo pueda pues avanzar, pueda progresar y pueda conseguir lo que yo quiero, y lo que yo quiero es tener una buena calidad de vida en un futuro. Hola, soy Gabriela Denise Reyes Villegas y esta vez voy a hablar sobre la movilidad social en mi familia y cómo esto está relacionado con la educación. Mi abuela materna y mi abuelo paterno no estudiaron la primaria, y cuando se casaron mi abuelo paterno tuvo que empezar a trabajar tanto en el campo como en el molino de Mixpa. Cuando ellos tenían 5 hijos, mi abuelo paterno se fue un año a Estados Unidos, según para traer más ingresos a la familia, pero él nunca mandó dinero para ellos. Entonces mi abuela tuvo que empezar a trabajar en el campo y en casas ajenas lavando y planchando sus ropas. Esto porque, como ya dije, no tuvo estudios, no tenía un trabajo a donde poder ir. Mis abuelos tuvieron casa propia, pero no vehículo propio. Y cuando ellos se enfermaban o
algún hijo se enfermaba, iban a la clínica de Mexpan porque no tenían el dinero suficiente para ir a una Dixlan. Mi mamá cuenta que ellos sí tuvieran un poco de falta de economía porque hay veces que no tenían algo para comer y tenían que irse con sus abuelos. También porque dice que hubo mucho trabajo para que ellos pudieran sacar estudios. Mi mamá terminó la secundaria y empezó 2 años de secretaria, pero no pudo acabar el tercero, porque mis abuelos ya no pudieron darle el dinero suficiente para poder seguir estudiando, por lo cual ella tuvo que empezar a trabajar en una zapatería de Ixtlán del Río para poder así ayudar a su familia para que los más pequeños sacaran aunque sea la primaria. En el caso de mi padre, mi abuelo paterno y mi abuela materna tampoco terminaron la primaria, por lo cual al casarse mi abuelo también tuvo que empezar a trabajar. Ellos vivían en un pueblo llamado Plan de Barrancas, situado en las afueras de Jalisco. Mi abuelo, como no tenía mucho trabajo en ese pueblo, trabajaba en el campo sembrando maíz y sacando mango, porque ya se produce mucho el mango. También mi abuelo paterno se iba al cerro para poder encontrar o cazar algo de comer para su familia. En la familia de mi padre fueron 12, por lo cual sí hubo un poco también de falta económica, pero mi abuela siempre supo de dónde sacar el alimento necesario para todos. Mi padre estudió nada más la primaria porque dice que no se le daba el estudio, no le gustaba el estudio. Él empezó desde chico a trabajar en una ladrillera. Mis abuelos tenían casa propia, pero no tenían vehículo propio. Y cuando se enfermaba le pedían a alguien que tuviera vehículo que se los prestara, o incluso en los camiones iban hasta la carretera, que en verdad es muy lejos, está muy lejos la carretera del pueblo. Iban hasta la carretera y buscaban a alguien que los llevara al doctor a un pueblo más civilizado de Jalisco. Mi padre y mi madre, cuando se casaron, los dos querían trabajar, pero mi papá es el único que trabaja actualmente. Hola, soy Gaby y ahora hablaré sobre la movilidad social dentro de mi pequeña familia. Yo soy hija única, mi padre estudió hasta la primaria y mi mamá en la secundaria y 2 años de secretaria. Como mi mamá sufrió mucho en la niñez, siempre quiso superarse a sí misma y llegar a un nivel alto de educación, pero los ingresos económicos no se lo permitieron y por eso tuvo que empezar a trabajar en una zapatería y ayudar a su mamá a los ingresos de la casa. Ella trabajó en esa zapatería hasta que se casó. Ahora mi papá. Mi papá desde muy chico no le gustó la escuela, pero terminó la primaria. Y desde esa edad empezó a trabajar primero en una ladrillera cargando ladrillos, y ahí fue donde aprendió a manejar a los 9 años de edad. También trabajó en una mueblería y haciendo la autopista. Cuando se casó con mi mamá, él trabajaba todavía en la autopista. Después de casarse, mi papá tuvo que aprender a hacer nuevas cosas. Así que empezó a ser albañil. Después a ser plomero y a trabajar en el campo. Ahora en la actualidad es el encargado de un rancho. Riega y cuida las plantas de este. Ahora nos consideramos como una familia de clase media, porque tenemos los ingresos suficientes para mantenernos en una vida saludable, con buena alimentación, tenemos lote propio y vehículo propio. Además, nos podemos dar ciertos lujos de vez en cuando, como salir de viaje. También nos ha apoyado mucho que por mi promedio intelectual en la primaria logré obtener una beca que me da algo de dinero para poder pagar mis estudios. Espero seguir con el mismo nivel intelectual y poder pasar hasta la universidad, para después poder poner un negocio propio y ayudar a mis padres en su vejez.
ya que no quisiera tener que estar trabajando en el campo con como mis abuelos, o sirviéndole a otros como mis papás. En el video de mis padres me sentí raro y serio por estar frente a cámara. Así que haré algo distinto pero muy conocido, al estilo de Drag My Life, enfocado en mi calidad de vida, aprovechando mis grandes dones de dibujante. Yo soy el primogénito, así es, el primer hijo de una pareja joven. Mis padres en aquel entonces eran empleados, pero me tenían como rey, me compraban lo que quería por ser el único. Quería y recibía muchos juguetes. Luego mi madre dejó de trabajar para estar más tiempo conmigo y seguíamos teniendo una buena vida, pero ahora ya no compraban tantas cosas como antes. En ese mismo tiempo nació mi hermosa hermana. Entonces mis padres decidieron poner su primer negocio. Y durante varios años batallaron económicamente, pero poco a poco el negocio familiar fue creciendo en base a nuestro trabajo. Mi madre tiene artritis y mi padre tiene una hernia de disco, ambos con sus respectivos especialistas. Tenemos un vehículo. Nos gusta ir a la playa, a la isla de Mezcaltitán, la laguna de Santa María, entre otros. La historia de vida de mis padres. Mi padre, su calidad de vida fue media, siempre hubo que comer y mi abuela siempre estuvo trabajando para sus hijos. Se podría decir que tenían para sobrevivir. Cuando se enfermaban solían ir al hospital, no tenían vehículos, se transportaban en transporte público. Sus viajes solían ser hacia Ixtlán o a la playa ya que estaban cerca de esta. Tenían su casa y los objetos necesarios del día a día. Incluso en cierto momento mi abuelo le mandó una televisión a mi padre. El nivel de estudio de mi abuela fue primaria, pero trabajó bastante para el bienestar de sus hijos. Mi abuelo también estudió hasta la primaria. Él tenía una mejor calidad de vida y ofreció estudios a mi padre, pero este estudió hasta la prepa. Ahora mi madre. Teniendo mi abuelo tenía una cantidad considerable de ingresos, pero esto no se reflejó por la cantidad de miembros de la familia. Tenían 10 hijos, jamás les faltó comida, esto caracterizaba a mi abuelo. Siempre comían lo que querían, siempre llevaba fruta o cosechaba sus propios productos. Iban al doctor cuando alguien enfermaba, tenían un vehículo y viajaban en las zonas cercanas. Hicieron con mucho esfuerzo sus casas y mi abuelo le gustaban los caballos. Mi abuelo acabó la primaria y mi abuela fue un par de días a esta, pero a ambos les gustaba el emprendimiento. Hacían de todo. Lo más famoso fue el tejuino y los raspados del güero. En su momento también vendieron varas, tamales, churros, tamales de elote, quesos, etcétera. Esto es de lo que me acuerdo de sus pláticas. Esto les permitió mantener a sus hijos y 3 de ellos tienen un nivel universitario y el resto tienen sus propios negocios. En conclusión, podemos decir que el origen no siempre determina tu destino y que para progresar en la vida y que haya movilidad social es indispensable que haya oportunidad para todos. Así, con nuestro esfuerzo, talento y educación, alcanzaremos nuestro potencial y lograremos movernos.